Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva, buenas vibras y por supuesto, mucha emoción. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sé que va a generar mucho interés, especialmente entre los fanáticos empedernidos de las series turcas y, por supuesto, de una de las parejas más queridas y emblemáticas que hemos tenido en el mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la verdad, sí, la verdad detrás de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar qué pasó realmente entre ellos, qué los unió, cuáles fueron los factores que los llevaron a enamorarse, qué desafíos se enfrentaron como pareja bajo el implacable escrutinio público, y, lo más intrigante de todo, vamos a intentar adentrarnos en lo que piensa el padre de Hande, el señor Kaya Erçel, sobre todo este torbellino emocional. Prepárense porque vamos a zambullirnos en un mar de chismes, rumores, verdades a medias, interpretaciones subjetivas y, por supuesto, mucho drama turco. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestros análisis y exploraciones sobre sus celebridades favoritas. Siempre estamos trabajando duro para traerles contenido fresco, emocionante y lleno de información relevante sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco. ¿Están listos para descubrir todos los secretos? Empecemos. Empecemos por el principio, por el origen de todo, por el idilio, el romance. Todos nosotros, los que seguimos de cerca el mundo de las series turcas, recordamos con una mezcla de nostalgia y emoción la explosión de química y conexión innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie Love is in the Air. Esta serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global, arrasando audiencias en prácticamente todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, llena de giros inesperados, momentos románticos y situaciones cómicas, sino que también, y esto es lo más importante, nos regaló, o al menos nos hizo creer que nos regalaba, una historia de amor en la vida real. La serie, centrada en la historia de Eda Yildiz, una joven estudiante que ve truncados sus sueños académicos y laborales por un error burocrático, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, pronto se convirtió en un éxito rotundo. La trama, que combina elementos de comedia romántica con un drama más profundo, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la trama, la serie fue un éxito rotundo gracias a la increíble química que existía entre sus dos protagonistas. La conexión entre Hande y Kerem era innegable, palpable, evidente para cualquiera que viera la serie. Sus miradas cargadas de emoción y complicidad, sus sonrisas que parecían iluminar la pantalla, la forma en que se trataban, tanto delante como detrás de las cámaras, todo indicaba que había algo más allá de un guión, de la ficción y de las exigencias del trabajo. La intensidad de sus escenas románticas, la naturalidad con la que se relacionaban, la forma en que se complementaban, todo esto alimentó la esperanza de los fanáticos de que su amor en la pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Y para muchos, esa esperanza se hizo realidad. La noticia de su relación fuera de la pantalla, que comenzó a filtrarse a través de fotos y vídeos tomados por paparazzi, explotó como una bomba en el mundo del entretenimiento. Los fanáticos de todo el mundo enloquecieron, celebrando la noticia y mostrando su apoyo incondicional a la pareja. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, análisis minuciosos de cada encuentro, cada gesto, cada publicación. La especulación y el entusiasmo se desbordaron. ¿Por qué? Porque la gente, los seguidores, amaban a estos dos actores, admiraban su talento, su belleza y su carisma, y adoraban la idea de que su amor en la pantalla fuera genuino y real. ¿Y quién no? Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada directamente de una película romántica. El sol, el mar, la playa, cenas románticas a la luz de las velas, viajes exóticos a destinos de ensueño, declaraciones de amor públicas, todo parecía perfecto, idealizado, sacado directamente de un guión de Hollywood. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de moda, en el centro de atención de todos los medios de comunicación y de todos los eventos sociales. Eran la comidilla de la prensa del corazón, la portada de las revistas más importantes y los protagonistas de los programas de televisión más vistos. La pareja se volvió omnipresente. Eran el centro de atención en cada evento, cada alfombra roja. Los flashes de las cámaras se encendían a su paso, y sus nombres resonaban en cada conversación.
Las entrevistas eran una constante y, por supuesto, el tema principal era su relación. Ambos eran muy jóvenes, exitosos, talentosos, atractivos y, sobre todo, muy guapos. Se complementaban a la perfección, en todos los sentidos. Kerem con su carisma arrollador, su mirada profunda y penetrante, su encanto innato y su seguridad en sí mismo, y Hande con su belleza angelical, su dulzura, su sensibilidad, su talento interpretativo y su personalidad radiante y positiva. Eran la pareja perfecta, el dúo soñado, la encarnación de la pareja ideal. Todo el mundo los quería, los admiraba y los envidiaba, tanto por su éxito profesional como por su romántica relación. Pero, como suele suceder en este tipo de historias, la fama, la presión mediática, el escrutinio público constante y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden pasar factura, desgastando incluso las relaciones más sólidas. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas comenzaron a surgir. ¿Problemas en el paraíso? ¿Crisis? ¿Discusiones? ¿Celos? ¿Infidelidades? La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas y sensacionalistas, no tardó en especular sobre cualquier cosa, aprovechando cualquier mínimo detalle para generar titulares llamativos y aumentar el interés del público. Las fuentes no oficiales, los rumores no confirmados, los chismes de pasillo y las especulaciones infundadas comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Se hablaba de desacuerdos, de diferencias de opinión, de incompatibilidad de agendas, de presiones externas y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante ojo público. La burbuja de la perfección, que había mantenido a la pareja en un pedestal durante meses, comenzó a desinflarse lentamente, dejando entrever grietas y fisuras en la idílica imagen que proyectaban. Un día, la noticia que muchos temían llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, que fue confirmada por varias fuentes cercanas a la pareja, dejó a muchos fanáticos desconcertados, decepcionados y tristes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué había provocado el fin de una relación que parecía tan perfecta y prometedora? Las especulaciones se dispararon, multiplicándose en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Quién fue el culpable? ¿Qué provocó la ruptura? ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Se debió a la incompatibilidad de sus personalidades? ¿Fueron las presiones externas las que acabaron con su amor? Las teorías eran muchas y muy variadas, y cada persona tenía su propia opinión sobre el tema. Se habló de celos, de diferencias de opinión sobre cómo manejar su creciente fama, de presiones externas de sus respectivos trabajos, de agendas incompatibles que dificultaban pasar tiempo juntos, y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Nadie realmente sabía la verdad absoluta, la versión oficial de lo ocurrido. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo: ¿qué piensa el padre de Hande Erçel sobre todo esto? Porque en el mundo de las celebridades, la familia siempre juega un papel muy importante, sobre todo en Turquía, donde los lazos familiares son tradicionalmente muy fuertes, profundos y significativos. La familia, y especialmente los padres, son una fuente de apoyo, de guía y de protección, y su opinión sobre las relaciones sentimentales de sus hijos suele tener un peso considerable. Y por supuesto el padre de Hande, el señor Kaya Erçel, siempre ha sido una figura importante y significativa en la vida de su hija, un pilar fundamental en su crecimiento personal y profesional. ¿Por qué es importante la opinión del padre? Porque él es probablemente el hombre que conoce a su hija mejor que nadie. Él ha estado a su lado desde que nació, ha sido su apoyo incondicional, su confidente, su protector, su consejero y su guía. Él ha sido testigo de sus sueños, de sus miedos, de sus alegrías y de sus tristezas. Él tiene una visión interna de la vida de Hande, de su personalidad, de sus aspiraciones, de sus valores y de sus prioridades. Y por eso su opinión sobre sus relaciones sentimentales tiene un peso significativo, ya que su perspectiva está impregnada de conocimiento, afecto y una profunda comprensión de la persona que es su hija. En este punto la información disponible es un poco escasa, ya que el señor Kaya Erçel es una persona muy discreta y reservada, que prefiere mantenerse alejado de los focos y de los escándalos mediáticos. No es de las personas que se prodigan en entrevistas, ni que airean su vida privada en los medios de comunicación o en las redes sociales. Prefiere mantener un perfil bajo, protegiendo su privacidad y la de su familia de la constante exposición pública. Sin embargo, a pesar de su discreción y de su afán por proteger su intimidad, algo ha trascendido, algo ha llegado al conocimiento público. Y esto es lo que hemos recopilado a lo largo de diferentes fuentes, entrevistas, declaración.
Es análisis y especulaciones. En general, parece que el padre de Ande siempre ha mostrado un gran respeto y cariño por Kerem Bürsin. Nunca se ha pronunciado públicamente de forma negativa o crítica sobre él. Al contrario, en algunas ocasiones, se ha referido a él con palabras amables, elogiosas y de afecto. Esto sugiere que durante el tiempo que duró la relación, el señor Ercel veía con buenos ojos a Kerem como parte de la vida de su hija, aprobando su elección y confiando en él. Se sabe a través de diferentes fuentes que Kerem, durante el periodo en el que mantuvo una relación sentimental con Ande, solía pasar mucho tiempo en casa de la familia Ercel. Compartían comidas, celebraciones, momentos familiares y viajes juntos, construyendo lazos de amistad y afecto. Esto demuestra que la relación iba más allá de lo superficial y de lo meramente profesional, y que Kerem era considerado, de alguna manera, parte de la familia. Incluso se dice que el señor Ercel apreciaba mucho la personalidad de Kerem, su inteligencia, su carisma, su sentido del humor, su profesionalismo y, sobre todo, su respeto hacia Ande. Valoraba su capacidad para hacerla feliz, para apoyarla en sus decisiones y para compartir sus sueños y aspiraciones. Pero tras la ruptura, la situación cambió, aunque no existen pruebas ni declaraciones oficiales que confirmen los cambios en la postura del padre. Aunque el señor Ercel nunca ha hecho declaraciones públicas ni oficiales sobre el tema, ni ha concedido entrevistas en las que haya expresado su opinión, sí que se ha especulado, a través de diferentes medios de comunicación y de fuentes anónimas, sobre su postura y sobre la evolución de sus sentimientos hacia Kerem Bürsin. Algunos medios turcos afirmaron que el padre de Ande estaba preocupado por la excesiva exposición mediática que sufría su hija y por la constante presión que conllevaba su relación con Kerem. Consideraban que la fama, el escrutinio público y la exigencia de mantener una imagen perfecta podían afectar negativamente la salud mental y emocional de Ande, y que era necesario protegerla de esa presión. También se sugirió que el señor Ercel, como cualquier padre, deseaba que su hija fuera feliz, que encontrara el amor verdadero, y que estuviera con alguien que realmente la valorara, la respetara, la amara y la hiciera sentir plena y realizada. Es importante aclarar que hasta la fecha, no hay ninguna prueba sólida ni irrefutable que confirme estas especulaciones. No hay citas directas del señor Ercel, ni entrevistas concedidas, ni comunicados oficiales que corroboren estas afirmaciones. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y conjeturas basadas en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas. Sin embargo, el hecho de que el señor Ercel sea una persona discreta y reservada, que prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad, hace que sea difícil conocer su verdadera opinión sobre lo sucedido. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que no podemos saber con certeza y con exactitud qué piensa el padre de Ande Ercel sobre la relación con Kerem Bürsin, ni sobre las razones que llevaron a su ruptura. Sin embargo, por lo que se ha filtrado y por lo que se ha podido deducir de su comportamiento, de sus declaraciones indirectas y de sus relaciones públicas, parece que la relación entre ellos era buena, al menos mientras duró el noviazgo. Después de la ruptura, es probable que el señor Ercel haya tenido una postura de apoyo incondicional hacia su hija, como cualquier padre haría en una situación similar. Su prioridad habría sido protegerla, apoyarla, consolarla y ayudarla a superar el dolor y la decepción. También es importante recordar que al final, el amor y la vida sentimental de cada persona son asuntos privados e individuales. Lo importante es que Ande Ercel y Kerem Bürsin hayan sido felices mientras duró su relación, que hayan aprendido algo valioso de esa experiencia, y que a día de hoy, cada uno siga su camino, buscando la felicidad y el éxito en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Ahora, hablemos del presente. ¿Qué ha sido de Ande y Kerem después de su ruptura? ¿Cómo han rehecho sus vidas? ¿Cómo han continuado con sus carreras profesionales? Ande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional. Se ha consolidado como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y ganando premios por su trabajo. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Además, ha encontrado de nuevo el amor, y se la ve feliz y enamorada, disfrutando de una relación estable y armoniosa, y mostrando una imagen de fortaleza, madurez y serenidad. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante. Ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, expandiendo sus horizontes profesionales y explorando nuevas facetas de su talento.
Sigue siendo uno de los actores más reconocidos y solicitados del país, y su carisma y su profesionalismo lo han mantenido en la cima del éxito. También ha rehecho su vida, y ha sido relacionado con diferentes mujeres, aunque hasta ahora no ha confirmado ninguna relación oficial, prefiriendo mantener su vida privada alejada del foco mediático. Así que, en resumen, la historia de amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue un fenómeno, una experiencia inolvidable. Una de esas historias que marcaron una época y que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los fanáticos de las series turcas. Nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron soñar, nos emocionaron y nos demostraron que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que siempre deja una enseñanza y un aprendizaje valioso. Y aunque el final de su relación fue triste para muchos, lo importante es que ambos hayan encontrado la felicidad y sigan brillando con luz propia, cada uno por su lado, construyendo sus propios caminos y alcanzando sus metas personales y profesionales. Y hablando de brillo y de éxito, eso es todo por hoy, chicos y chicas. Hemos recorrido la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, analizando las informaciones disponibles, los rumores, las especulaciones y, en la medida de lo posible, la verdad detrás de su relación. Hemos intentado entender qué pasó, qué los unió, qué los separó y qué piensa el padre de Ande sobre todo esto. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta emblemática pareja. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Qué conclusiones sacaron de este análisis? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura? ¿Creen que la opinión del padre de Ande tuvo un papel importante en su decisión? ¿Tienen alguna otra información, anécdota o teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, conocer sus diferentes puntos de vista y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que están llenos de sorpresas, de análisis profundos y de mucha información interesante sobre sus celebridades favoritas, sobre el mundo del entretenimiento turco y sobre las series que tanto amamos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta la próxima.